Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast donde vamos a contar un poco de la historia de Ludwig van Beethoven. Vamos a hablar de su historia y de cómo él, a través de su arte, logró cambiar esa forma en la que nosotros entendemos el mundo. El día de hoy en este podcast nos vamos a meter de lleno en la vida y en la obra de Ludwig van Beethoven. Él es un compositor que no solamente escribió música increíble, sino que él también logró revolucionar completamente lo que se conoce como música instrumental. Empezamos diciendo que Beethoven vivió entre 1770 y 1827, una época donde había muchísimos cambios políticos, sociales y culturales, y vemos que absolutamente todo esto él logró reflejarlo en su música. Vamos a ver también en este podcast cómo Beethoven transformó géneros como la sinfonía, la sonata para piano y el cuarteto de cuerdas, llevándolos mucho más allá de lo que se conocía hasta ese momento. Por eso decimos que él fue un revolucionario total, y además también hablaremos de el por qué se dice que él logró ser ese puente entre el clasicismo y el romanticismo, y cómo logró que la música instrumental dejara así solo de ser bonita, de lo que normalmente se conocía, para lograr convertirla en algo emocional, en algo intenso, en algo que conectara más con ese ser que necesitaba, al volverlo más humano. Así que bueno, póngase cómodo, suba el volumen y acompáñenme en esta historia y en este viaje musical conociendo la historia de Ludwig van Beethoven. Empezamos diciendo con que Beethoven fue un rebelde con formación clásica, porque Beethoven se formó dentro del clasicismo, siguiendo pues las reglas que ya habían establecido otros compositores como Mozart y Haydn, los que le dieron el equilibrio, el orden, las formas claras y bien definidas de cómo se lograba entender la música y cómo se lograba entender ese estilo musical en ese momento. Pero ahí mismo es donde también viene lo interesante. Beethoven conocía las reglas, conocía cómo funcionaba, conocía su estructura, y es ahí donde él decide romper lo que ya se conocían. A diferencia de otros compositores de su época, Beethoven únicamente no se conformó con escribir música para entretener o para agradar a la nobleza, como era lo que normalmente se miraba en la época, sino que él quería que la música también dijera algo, que lograra expresar emociones reales como lucha, dolor, la alegría, la frustración y la esperanza. Por eso su música empieza a sentirse más intensa, más dramática y sobre todo más personal. Quiero también empezar hablando de la sinfonía, que es la música que cuenta historias. Antes de Beethoven, antes de la llegada estilística que dio Beethoven, la sinfonía era una obra elegante, equilibrada y bastante predecible. Con Beethoven, la sinfonía se convierte en una historia sonora, casi como en una película, pero sin imágenes. Un ejemplo clarísimo es la sinfonía número 3, Heroica. Esta obra es más larga de lo normal, más fuerte, más contrastante y mucho más intensa emocionalmente. Ya no es música de fondo, sino es música que te obliga a escuchar. Y también, si hablamos de romper límites, definitivamente no podemos dejar por fuera la sinfonía número 9, donde Beethoven hace algo totalmente nuevo para la época. Incluye voces humanas en una sinfonía, específicamente en el famoso himno de la alegría. Con esto, Beethoven también nos dice a todos que la música instrumental puede también transmitir ideas universales como la fraternidad, la libertad y la unión entre personas. Luego de hablar de la sinfonía, vamos a adentrarnos un poco más en la sonata para piano. Pasando al piano, sabemos que este fue uno de los instrumentos más importantes para Beethoven. Las sonatas para piano de Beethoven no son solamente piezas técnicas o algo muy estructurado, sino que él vivía el piano, o vivía esta forma de tocar el piano como un verdadero diario emocional. En ella se encuentran momentos de calma, pero también encuentra explosiones de alegría,
de tensión y de muchísimo dramatismo. Obras como la Sonata Claro de Luna o la Appassionata muestra un piano que ya no suena delicado todo el tiempo, sino también lo muestra como algo fuerte, como algo oscuro, intenso y hasta agresivo en algunos momentos. Aquí es imposible no mencionar algo clave de su vida: la sordera. Beethoven empezó a perder la audición relativamente joven, lo cual fue devastador para él como músico. Sin embargo, él, en lugar de rendirse, siguió componiendo, confiando en su imaginación y en su mundo interior. Él realmente se conocía a sí mismo y era capaz de poder mostrar todo su arte, todo lo que ya conocía y todo lo que lleva por dentro, a pesar de las limitaciones físicas que a él le iban empezando a aparecer. Esto hace que muchas de sus sonatas se sientan tan personales, como si el piano fuera esa forma de hablarle al mundo cuando él ya no podía escuchar. Por eso decimos que él con la sonata para piano logró llevar esas emociones al límite. Luego de haber pasado por la sonata, la sinfonía, continuamos con el cuarteto de cuerdas. Y bueno, los cuartetos de cuerdas para Beethoven, especialmente los últimos, son quizás sus obras más profundas y complejas. ¿Por qué? Porque en ellos Beethoven permite experimentar sin miedo, experimentar sin pensar el qué dirán o cómo sentirse, sino solamente él quiere sentirse a sí mismo y mostrar todo lo que tenía para dar en ese momento. Por eso Beethoven acá es donde rompe estructuras tradicionales, cambia ritmos inesperadamente, usa armonías que en su época sonaban muy extrañas, que no son obras fáciles de escuchar, pero sí muy intensas. Aquí la música no solamente busca impresionar, sino que también busca explorar ideas, emociones y estados del alma. Muchos músicos consideran estos cuartetos como obras adelantadas a su época, incluso precursoras de estilos musicales que aparecieron muchísimos años después. Concluyendo ya con la historia de Ludwig van Beethoven y su influencia, podemos decir que Beethoven totalmente cambió la historia de la música instrumental. Gracias a él, la sinfonía se volvió más dramática y muy expresiva. La sonata para piano se transformó en un espacio de emoción y de conflicto, y el cuarteto de cuerdas se convirtió en ese lugar de experimentación y profundidad musical. Beethoven nos demostró a todos que la música instrumental puede hablar sin palabras, transmitir ideas, emociones y experiencias humanas universales. A pesar de las dificultades de su vida, especialmente la sordera, nunca dejó de crear. Su música sigue sonando hoy porque conecta directamente con lo que somos, seres humanos que sienten, luchan y sueñan. Y tal vez por eso, más de 200 años después, Beethoven sigue siendo tan actual. Recordemos también que él cambió totalmente la forma de cómo se entendía la música instrumental, demostrándonos que esta no solamente servía para entretener, sino también para expresar emociones profundas, ideas y conflictos humanos. Gracias a Beethoven, la música comenzó a ser vista como un lenguaje personal y artístico, no solo como una forma elegante de acompañar eventos sociales. Beethoven abrió el camino al romanticismo musical, inspirando a muchísimos compositores, quienes tomaron su libertad creativa y su intensidad emocional como punto de partida. Amplió las posibilidades de orquesta, de piano y de música de cámara, llevando todos estos géneros a nuevos niveles de expresión. Su importancia, o quizás su legado más grande, creo que radica en que enseña que el arte puede también romper reglas, refleja la vida del creador y conecta emocionalmente con quien escucha. Por eso, más de 2 siglos después, la música de Beethoven sigue siendo poderosa, actual y profundamente humana. Gracias a todos por escuchar este podcast y espero que te hayan ayudado a entender mejor por qué Ludwig van Beethoven no solamente fue un compositor más, sino que él fue un verdadero revolucionario de la música. Gracias por escuchar hasta aquí este podcast sobre Ludwig van Beethoven.